jueves 26 de abril de 2012, en el Congreso del Estado de Morelos, ubicado en la calle de Matamoros número 10, en la Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, con una votación de más de 20 votos, fue rechazada la modificación al artículo 24 constitucional, que aprobó el Senado de la República en días pasados. Sin embargo, en esta 51 legislatura, el Congreso del Estado de Morelos, en circunstancias autónomas, los diputados de este estado expresaron y consideraron que en justicia no procede esta modificación al artículo 24 constitucional, ya que tienen que dar equilibrio y dar respeto a todas las ideologías y creencias. No pueden acotar o dar la facultad a un solo credo. Los diputados de este Congreso mencionado realizaron un análisis, una consulta y un verdadero estudio para tomar esta decisión del rechazo al artículo 24 constitucional, ya que vulnera todos los preceptos que como nación tenemos desde el presidente don Benito Juárez García. Los diputados en este planteamiento mencionaron que cada quien es libre de tener la religión que guste, que todas las religiones deben tener el mismo valor y el mismo peso, y que se debe respetar el Estado laico, y que la religión no se debe meter en el ámbito público y el ámbito educativo. Los diputados expresaron que esta modificación al artículo 24 constitucional fue rechazada porque en la forma que viene redactada atenta en contra de una libertad fundamental de los mexicanos, que es la libertad de creencias. Los diputados explicaron que esta modificación al artículo 24 constitucional maneja un concepto de la libertad de convicciones éticas, el cual es un concepto muy subjetivo que no le da claridad al artículo, y los diputados señalaron que una ley que tiene conceptos ambiguos mete en problemas de lagunas jurídicas a los ciudadanos que tienen la obligación de respetarla y a las autoridades que tienen la obligación de hacerla respetar. Además, los diputados de esta localidad mencionaron que los ideales de don Benito Juárez están bastante claros y los cuales están consagrados en la Constitución Política Mexicana, por lo cual consideran que es innecesaria esta modificación al artículo 24 constitucional. Emblemas TV realizó algunas entrevistas a los diputados de este Congreso del Estado de Morelos, quienes expresaron lo siguiente. Regresamos a Emblemas TV, el poder de la imagen y de la información. Con nosotros se encuentra el diputado Javier Mojica del Congreso del Estado de Morelos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, a sus órdenes. Diputado, ¿sí nos podría dar su punto de vista y su postura referente a la modificación del artículo 24 que el Senado de la República aprobó hace unos días? Bueno, en el caso particular, bueno, como legislatura y totalmente en circunstancias autónomas, hemos decidido como tal, pues rechazarla, porque consideramos que de justicia es que no procede. ¿Por qué causa no procede? Vimos una modificación que hubo referente a la libertad de conciencia ética. ¿Sí nos podría ampliar un poquito esta modificación? Sí, por supuesto, porque tenemos que dar equilibrio, tenemos que dar respeto a todas las ideologías, a todas las creencias. No podemos acotar o dar toda la facultad a un solo credo. Y pues bueno, en base a ello es que hicimos ese análisis, esa consulta, ese verdadero estudio al interior de nuestra bancada, que en el caso concreto es el Revolucionario Institucional en el Estado de Morelos, y unánimemente, lo que corresponde a mi instituto político, votamos a favor de que no procediera dicha iniciativa, y bueno, el resultado ustedes ya lo vieron, el Estado de Morelos no está de acuerdo. Licenciado Javier Mojica, le agradecemos esta entrevista, muchas gracias. No sé si quiere agregar algo más. Hombre, ratificar que bueno, aquí en Morelos estamos para servirles, estamos en favor de todas las causas justas y esta no fue la excepción. Licenciado, muchas gracias. Que Dios les bendiga, gracias a ustedes. Regresamos en un momento más.
Regresamos a las entrevistas aquí en el Congreso del Estado de Morelos y con nosotros se encuentra la diputada del PT, Adriana Mojica. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos, compañeros? Diputada, ¿sí nos podría dar su postura que usted tiene referente a la modificación del artículo 24 que hace unos días fue aprobado por el Senado de la República? Bueno, nosotros como fracción parlamentaria del PT, por supuesto que nos opusimos desde el principio a este planteamiento del 24 constitucional que vulneraría pues todos los preceptos que como nación hemos tenido desde la época del presidente Juárez y que intenta impulsar o apoyar a una sola de las religiones y de las iglesias. Nosotros estamos en la total idea y planteamiento de que cada quien es libre de tener la religión que guste, de que todas las religiones deben tener el mismo valor, el mismo peso y que esto es algo de conciencia personal. Pero no podemos insertarlo en el Estado laico, tenemos que respetar el Estado laico y además no podemos mucho menos meterlo al ámbito de lo público y al ámbito de lo educativo, ¿no? Entonces esta es la postura del PT. ¿Usted qué piensa referente a lo que venía dentro de esa modificación de libertad de conciencia, libertad ética? ¿A qué se refiere esos puntos? Mira, la libertad de conciencia a nosotros nos parece que es esta libertad individual que tenemos cada quien de nuestros preceptos éticos y de esta conciencia en la forma de ser, actuar y vernos ante la sociedad. Pero ese es un ámbito personal. Yo lo decía hace ratito en tribuna. Cada quien tiene el derecho de profesar la religión que desee y en sus tiempos libres y en sus espacios privados y familiares y personales ir a misa, ir a hacer lo que quiera. Pero, por ejemplo, en el Congreso del Estado, que es este el caso, no podemos estar como representantes populares que nos debemos a todo un Estado y a personas de diferentes religiones, venir aquí a legislar en base a una conciencia personal, porque yo soy representante de una sociedad y a esa sociedad me debo. En el caso que metió el diputado del PAN a colación en el tema, en esa discusión del 24 que decía el del aborto, a mí me parece muy respetable que cada quien puede tener la postura que quiera, en lo personal y individual. La diferencia es que cuando tú legislas una penalización del aborto, tú estás prohibiéndole a cualquier persona esta libertad de conciencia y este derecho ético de decidir por sí misma. Si tú despenalizas el aborto o por lo menos das una serie de causales específicas para que esté legalizada la interrupción del embarazo, no estás obligando a nadie a que aborte. Estás dejándolo con los derechos a la salud, a hacerlo de una manera segura, a tener a las instituciones de salud haciendo esta interrupción legal del embarazo. Y cada quien lo decidirá en base a su conciencia y a sus preceptos éticos. Esas son las diferencias. O sea, yo puedo decidir sobre mi cuerpo en base a mis preceptos, pero la ley tiene que ser una ley que me garantice el derecho a la salud, el derecho a la atención médica apropiada y no me mande a hacerlo de manera clandestina y por lo tanto la posibilidad de tener una situación de riesgo. O sea, estas son las diferencias. Mi ética es la mía y mi conciencia es la mía. Aquí me debo a la sociedad. La interrupción legal del embarazo y el aborto son cuestiones de salud pública, no son cuestiones de ética o de moral, y entonces yo no puedo legislar en base a ese tipo de cuestiones. Diputada, entonces, al momento de que ustedes rechazan esta modificación al artículo 24, ¿el Estado de Morelos es Estado laico? Pues se está planteando, cuando ya pusimos a favor el artículo 40, en donde se sostiene la laicidad del Estado, y cuando además rechazamos el 24, estamos diciendo no a llevar a los espacios públicos este tipo de cuestiones de las religiones, que eso se quede en los espacios privados. Y fue, bueno, pues mayoría, 21 votos contra 3, ¿no? Diputada, muy amable por esta entrevista. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Regresamos en un momento más. Regresamos a Emblemas TV, el poder de la imagen y de la información. Estamos aquí en el Congreso del Estado de Morelos y con nosotros se encuentra el diputado Fidel de Méndez Hidalgo, presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos. Diputado, ¿sí nos puede platicar cuál es su postura de usted referente al artículo 24? Hay una reforma que nos manda el Senado el día de hoy
para que la discutamos y en su caso la aprobemos o la rechacemos. Por más de 20 votos, esta reforma fue rechazada, y fue rechazada porque consideramos que se atenta en la forma en que viene redactada contra una libertad fundamental de los mexicanos, que es la libertad de creencias, consagrada en el artículo 24 de la Carta Magna. Esta libertad de creencias entra en coordinación con el artículo 3 constitucional y ahora con el artículo 40 en el asunto del laicismo. Es decir, el artículo 3 consagra que la educación que imparte el Estado deberá ser obligatoria, gratuita, y además deberá ser democrática y laica. Y hoy el artículo 40 señala que la República será, además de ser federal, entre otras situaciones, también será una república laica, democrática, etcétera. Entonces, el precepto, como pretende el Senado, rompe con esta congruencia constitucional. Además de que se pretende conculcar esta libertad tan importante para la vida democrática del país, que es la libertad de creencias, manejan un concepto que es el concepto de la libertad de convicciones éticas. Este concepto es muy subjetivo, no le da claridad al propio concepto, y una ley que tiene conceptos ambiguos mete en problemas de lagunas jurídicas a los que tienen la obligación de respetar y a los que tenemos la obligación de hacer respetar la ley, además de respetarla. Al haber subjetividad en el concepto, entonces ahí se presta a interpretaciones, y esto hace que no se aplique tal cual el artículo por estas lagunas. Entonces son varias situaciones que vienen ahí enmarcadas. Te pongo ejemplos. Una libertad de convicción ética, por ejemplo, es el derecho que tienen las mujeres a interrumpir el embarazo, es decir, hacer con su cuerpo lo que ellas deseen. Para algunas personas eso es ético, para algunas personas eso es antiético. Y entonces, si tú lo metes a la libertad de convicciones éticas, entonces ¿cuál es el concepto que tú tienes al que tienes que apegarte? Además, tendrías que reformar, aunque dice el Senado que no va a reformar el 3 constitucional, tendría que reformarlo porque entraría en contradicción con lo que actualmente dice el 3 constitucional. Por esos motivos, el Congreso del Estado rechazó la reforma al 24 constitucional. Yo quiero entender que ustedes, con ese rechazo, ¿el Estado de Morelos es un Estado laico? Bueno, hemos defendido nuestro laicismo desde siempre, desde nuestro nacimiento. A nosotros nos toca que nos dé el nombramiento de Estado al presidente Benito Juárez García. Entonces, las ideales de Juárez creo que están bastante claros, y por supuesto que eso está consagrado en la Constitución de nuestra entidad federativa. Entonces, en ese sentido, los morelenses defendemos ese concepto como algo muy importante para la vida democrática del Estado, porque impide que se sancione a alguien por ejercer o por pensar o por tener alguna religión, la que sea. Aquí hay libertad absoluta de que cada quien practique la religión que considere que le conviene a sus intereses, y el Estado la respeta plenamente. Nosotros tenemos una duda. El Senado la aprueba. Ustedes, como Estado, la rechazan. ¿Qué es lo que procede? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, con fundamento en la Constitución de la República existe lo que se llama el constituyente permanente. El constituyente permanente lo integramos las 31 legislaturas del Estado, más la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. En ese sentido, se requiere que 17 legislaturas la voten a favor o la voten en contra. En este caso, el último dato que yo tengo, con el voto de Morelos, 7 a favor y 2 en contra. Iba el conteo hasta el día de hoy con el voto morelense. Si 17 legislaturas la rechazaran, esa reforma del 24 tendría que regresarse a la congeladora del Senado de la República y ahí dormir el sueño de los justos. Usted habla de 7. ¿Qué estados ya la aprobaron? No tengo el dato exacto de los
de los nombres de los estados, pero sí puedo decir que Morelos aprobó el artículo 40 porque coincidimos con que, además de que seamos una representativa, una república representativa federal, democrática, también seamos una república laica. Algunos dicen, pero México ya practica el laicismo, sí, pero en una ley debes de poner exactamente los conceptos, porque los que somos autoridades tenemos obligación de respetar lo que exactamente dice la ley. Y el pueblo tiene la libertad en ese sentido de hacer lo que la ley expresamente no le prohíbe. Entonces, del laicismo, la palabra que somos una república laica sí tenía que estar inscrito. Y qué bueno que ya se hizo, y por eso aprobamos el artículo 40 constitucional. Diputado Fidel, le agradecemos esta entrevista. Muchas gracias. A sus órdenes, para servirles.